porque este es un tiempo donde nosotros vemos muchas personas que están espiritualmente ciegas y de alguna manera nosotros como pastores, como siervos del Señor, vivimos tratando con ceguera espiritual. Así que yo quiero ver algunos textos. Ya leí un texto al principio en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y ahora quiero ver segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Y dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estos textos que leímos nos hablan de ceguera espiritual en diferentes sentidos. Y hoy yo quiero ver este encabezado, ver este tema bajo los siguientes encabezados. Número uno, definir qué es la ceguera espiritual. Número dos, cuáles son las causas de la ceguera espiritual. En tercer lugar, cuáles son algunas de las consecuencias de la ceguera espiritual. Y en cuarto lugar, cómo sanar la ceguera espiritual. Es un tema que vamos a hacer breve con él, pero que voy a tratar de ser específico. En el primer texto que leímos donde el rey de Siria estaba planificando guerra contra el rey de Israel, y cada vez que él planificaba una estrategia, Dios, por medio del profeta Eliseo, le revelaba al rey de Israel cuál era la estrategia. Así que el rey de Israel mandaba hombres para cuidarse al lugar donde el profeta les revelaba a este rey. El rey de Siria, sintiéndose burlado, pensó que era uno de los suyos que lo estaba traicionando. Y entonces le dice: ¿cuál de ustedes que me está traicionando? Y uno de sus siervos le dice: no, señor rey, sino que hay un profeta en Israel, el señor llamado Eliseo, es el que le hace saber al rey de Israel todo lo que tú dices en tu habitación más secreta. Así que el rey de Siria entonces manda a apresar al profeta, manda a matar al profeta que estaba en Dotán. Después de una investigación, él sabe dónde está. Y luego manda un ejército allí, que llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Y cuando el siervo de Eliseo, el criado que le servía, se levanta por la mañana y mira que alrededor de la ciudad, del lugar donde vivían, estaba lleno de carros y de gente de a caballo y de armamento de guerra para matar al profeta, él se lamenta, da un grito de lamento y dice: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y Eliseo, dice que el texto, que Eliseo oró a Dios para que Dios abriera los ojos de su siervo, y Dios abrió los ojos de su siervo, y él vio entonces que había un ejército de carros de fuego, gente de a caballo, que estaban respaldando al profeta Eliseo. Así que este texto nos habla de que el siervo de Eliseo no podía ver los ángeles, el ejército angelical que estaba allí para pelear a favor del profeta Eliseo. Él se levantó por la mañana y pudo ver con sus ojos físicos que había un ejército en su contra, pero no tenía ojo para ver al
el respaldo de Dios, la obra de Dios a su favor. Así que podemos definir entonces la ceguera espiritual como no poder ver la obra manifiesta de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y a nuestro alrededor. O sea, no poder ver. Cuando hablamos de ceguera es la incapacidad para ver. En este sentido, ceguera espiritual es la incapacidad para ver las obras manifiestas de Dios a nuestro favor, a favor de nuestra familia, a favor y a nuestro alrededor. La ceguera espiritual es esa incapacidad para responder y para discernir y para percibir las cosas espirituales que tienen que ver con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la salvación eterna. Esa es la ceguera espiritual. ¿Cuánta gente hoy puede ver el problema? ¿Cuánta gente hoy puede ver las dificultades? Pueden ver la crisis, pueden ver la maldad, pero no pueden ver a Dios, no ven la obra de Dios, como pasó con el siervo de Eliseo. Así que sabemos entonces que hay mucha gente que pueden trasladarse de un lugar a otro y ver físicamente con sus ojos, pero no tienen ninguna vista espiritual. No, en materia de fe, en materia de salvación, sus ojos están oscurecidos. Así que lo segundo que vamos a ver es cuáles son las causas de esa ceguera espiritual. ¿Qué es lo que hace que la gente no vea las cosas espirituales? Y la primera causa que queremos ver, este estudio no va a analizar todas las causas, sino algunas causas. Vamos a ver algunas causas de la ceguera espiritual. La primera causa que queremos ver es la rebeldía. O sea, ¿por qué la gente está espiritualmente ciega? ¿Por qué no puede ver las realidades espirituales? ¿Por qué no puede ver el peligro en que vive? ¿Por qué no puede ver el camino de salvación? ¿Por qué no puede venir a Cristo? ¿Por qué no puede ver la solución a su problema? ¿Por qué no la puede encontrar el camino para solucionar su problema? Ezequiel capítulo 12 nos da una de las razones. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Tienen ojo para ver y no ven. Eso es ceguera espiritual. Tienen oído para oír y no oyen. Porque son una casa rebelde. ¿Por qué no ven? ¿Por qué no escuchan? ¿Cuál es la causa de su ceguera espiritual? El texto dice que ellos son una casa rebelde. O sea, la rebeldía, el haberse rebelado contra Dios, el tener la disposición de no obedecer a Dios, esa disposición de rebeldía, de rechazar la palabra y los mandamientos claros y específicos de la palabra del Señor, es la principal causa de ceguera espiritual. El Señor le dice al profeta Ezequiel, hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Y cuando aquí dice la palabra casa, está hablando de un medio de un pueblo rebelde, en medio de hombres y mujeres rebeldes. Y dice el texto que ellos tienen ojo para ver y no ven. No pueden percibir. Tienen oído para oír y no oyen. ¿Y cuál es la razón de ello? Dice, porque son una casa rebelde, desobediente, con un corazón duro, y por tanto sus ojos se han cegado y tienen ojos para ver, pero no pueden ver. Otra de las causas de la ceguera espiritual es la incredulidad. Y en el texto que leímos en el segundo libro de Reyes, dice este texto que el siervo de Eliseo se levantó por la mañana y no podía ver el ejército que estaba a su favor, pero sí podía ver el ejército que estaba en su contra.
Y tenemos esa clase de gente que su incredulidad no le permite ver la obra de Dios a su favor. Solamente pueden ver la dificultad, solamente pueden ver la enfermedad, solamente ven el problema. Y ese tipo de gente que solamente ve el problema, está en todas partes. Muy bien, pueden señalar el problema, pero no tienen fe para buscar la solución del problema. No tienen fe para ver el camino abierto para llegar a solucionar, a resolver el problema. No tienen fe para ver que Dios está obrando a nuestro favor. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. No le creen al Señor. No creen en la promesa de Dios. No creen en la palabra del Señor. Y esto pasaba con el siervo de Eliseo. Él era un hombre incrédulo. Fíjese, Eliseo estaba tranquilo porque Eliseo podía ver, Eliseo tenía una visión, una percepción espiritual y podía ver, además de ver el ejército que vino a sitiar la ciudad, podía ver que Dios había enviado un ejército de ángeles que estaba a su favor, porque era un hombre creyente, porque tenía una fe viva en la promesa del Señor, pero por la incredulidad del siervo de Eliseo, él no podía ver. ¿Qué otra cosa causa la ceguera espiritual? Poner nuestra mirada solamente en las circunstancias. O sea, ponemos la mirada en las circunstancias. Ahora mismo ponemos la mirada en la crisis política. O ponemos la mirada en el coronavirus. O ponemos la mirada en la enfermedad, en la situación económica, en el problema que está afectando tu hogar, en el problema que está afectando tu familia, en el problema que está afectando tu economía, en el problema que está afectando tu cuerpo porque está enfermo. Pero cuando solamente miramos las circunstancias, entonces vamos a perder de vista a Dios. Y Pablo en segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La Biblia nos habla de Moisés, que Moisés tenía ojos espirituales, tenía una visión espiritual, y dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés veía el galardón. Moisés veía a Cristo, veía a Dios, veía la promesa de Dios. Moisés estaba viendo al que no se puede ver con estos ojos. Moisés veía a Dios que estaba detrás de todos los acontecimientos, el Dios que lo estaba llamando. La proeza que hizo fue porque tenía puesta la mirada en Dios. Pero nosotros hoy muchas veces solamente tenemos ojo para ver el problema. Tenemos la mirada puesta en las circunstancias. Ahora, después de haber visto qué es la ceguera espiritual y cuáles son las causas, yo quisiera que veamos brevemente algunas de las consecuencias de la ceguera espiritual. En primer lugar, la ceguera espiritual trae miedo, temor a las consecuencias, temor al futuro, temor a lo que pueda venir. El siervo de Eliseo, cuando se levantó por la mañana y vio el ejército que vino a sitiar la ciudad, tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque él solamente estaba viendo el problema, porque sus ojos estaban ciegos para ver a Dios obrando a su favor. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Tenemos miedo cuando nosotros solamente podemos ver el problema y no vemos a Dios. Tenemos miedo cuando tenemos una ceguera espiritual que ha cegado el ojo de nuestro entendimiento para no entender la voluntad y los caminos del Señor y para no ver su gloria. Así que la primera consecuencia de la ceguera espiritual es miedo. Miedo al futuro, miedo a lo que va a suceder, miedo a lo que pueda hacer
el enemigo en nuestra contra. Pero si podemos ver la obra de Dios, si podemos ver la gloria y el poder de Dios manifestado a nuestro favor, no va a haber miedo. Si podemos ver la gracia de Dios, la soberanía del Señor, la misericordia del Señor, la fidelidad del Señor, el poder de Dios obrando a nuestro favor, no vas a haber miedo. Tenemos miedo porque solamente vemos el problema, cuando solamente vemos el problema. ¿Cuál es otra de las causas? Y esta es peor. Perdición. El texto que leímos en 2 de Corintios, capítulo 4, nos enseña que los hombres y mujeres se pierden porque sus ojos espirituales están cegados para no ver la gloria del Evangelio de Jesucristo. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden. Dice: entre los incrédulos, a quienes el Dios de este siglo, y cuando se habla del Dios de este siglo está diciendo Satanás, dice que el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. O sea, la gente se pierde porque no ve la gloria del Evangelio de Cristo, porque no ve el peligro en que está caminando, no ve que su estilo de vida lo está conduciendo a una perdición eterna, a un infierno eterno, y no puede ver que Jesucristo le está llamando, le está extendiendo la mano, porque el príncipe de este siglo ha cegado su entendimiento. Y el apóstol dice: porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, una de las consecuencias y la consecuencia más grave de la ceguera espiritual es la perdición eterna. La gente se va a perder porque ellos creen que están bien, porque ellos están caminando en un camino equivocado y creen que están caminando en el camino correcto. Se van a perder porque ellos no ven a Cristo, no ven gloria y poder en Cristo. Esta ceguera espiritual lo va a llevar a la perdición. Es como el ciego que está caminando directamente hacia un precipicio. Lo único que puede pasarle es perderse. Lo único que puede pasarle es caer en el precipicio. Son ciegos. Son ciegos. La ceguera espiritual es la causa de perdición. Amigo que me escucha, no te pierdas. Abre tus ojos y ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Esa es una de las grandes consecuencias. Hoy vemos la gente tiene tiempo para todo, pero no para escuchar al Señor, no para ir a la iglesia, no para detenerse y pensar en buscar a Cristo. No, tiene tiempo para ir a la discoteca, tiene tiempo para ir a la playa, tiene tiempo para ir al baile, tiene tiempo y recursos para cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque sus ojos están ciegos, están cerrados. Satanás ha cerrado su entendimiento y cada día tiene más trampa y tiene más artimaña, tiene más forma de engañar a la gente, de mantenerlo engañado con idolatría, con hechicería, con deleite mundano, con herejía. Tiene la gente engañada con el pecado. Tiene la gente que no lo deja ver la gloria del Evangelio de Cristo. Y esta causa de ceguera espiritual lo va a llevar a la perdición. O esta ceguera espiritual tiene como consecuencia la perdición eterna. Ahora bien, debemos entonces
llegar a la última parte de este estudio bíblico, vamos a llamarlo así. ¿Cómo podemos sanar la ceguera espiritual? Hemos dicho tres cosas, estamos tratando de ser breve. ¿Qué es la ceguera espiritual? Ceguera espiritual es no poder ver las cosas espirituales, no poder ver las obras manifiestas de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y a nuestro alrededor. Ceguera espiritual es no poder tener esa capacidad de ver la gloria de Dios. La causa de la ceguera espiritual, la rebeldía, la incredulidad, poner la mirada en las consecuencias y en los problemas. Y hemos dicho además cuáles son algunas de las consecuencias de la ceguera espiritual. Es miedo. La gente tiene miedo porque no puede ver a Dios. La gente tiene miedo porque puede ver la magnitud del problema, pero no puede ver la grandeza de Dios. Y otra de las consecuencias de la ceguera espiritual, la perdición eterna. Pero ahora, en esta última parte, yo quiero que veamos cómo sanar la ceguera espiritual. ¿Cómo sanar? ¿Hay remedio para la ceguera espiritual? Si una persona está ciega o está perdiendo la vista, físicamente hablando, debe ir al oculista, debe ir a donde un oftalmólogo. Y el oftalmólogo le va a dar un diagnóstico, y después de darle un diagnóstico de cuáles son las causas y qué es lo que tiene, qué es lo que está produciendo esta ceguera espiritual, esta ceguera física, luego le va a recetar un tratamiento, un medicamento, si tiene que hacerse una cirugía, si es catarata, si es miopía, cualquiera de la enfermedad de la vista que tenga, el médico le va a dar medicamento, valga la repetición, para sanar su enfermedad. La Biblia tiene cura para la ceguera espiritual. ¿Cómo podemos curar la ceguera espiritual? En primer lugar, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Pablo dijo, si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, o sea, Pablo, para sacar la gente de la ceguera espiritual, él se había dedicado a predicar el evangelio. Pero ¿qué vemos en el Salmo 19, los versículos del 7 al 10? ¿Qué vemos allí que dice la palabra de Dios? Oiga esto, hermano que me escucha, amigo que me escucha. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos, se hace ver. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. ¿Cómo podemos sacar la gente de la ceguera espiritual? Por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Y este texto dice, la ley de Jehová, es decir, la palabra de Dios es perfecta. La enseñanza de la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son puros. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La gente tiene que escuchar la palabra de Dios, tiene que leer la palabra de Dios. Y si no la sabe leer, debe escucharla, debe participar de la predicación, del estudio bíblico. Y esto abrirá sus ojos para ver el peligro donde vive y para ver el camino de la salvación. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos que me escuchan, queremos que la gente salga de la ceguera espiritual, que salga de la ceguera de la idolatría, de la ceguera de la hechicería, de la ceguera de los vicios. Debemos predicar y enseñar la palabra de Dios. Queremos que los ojos y el discernimiento de nuestros hermanos en la iglesia se abra. Debemos enseñar la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra de Dios la que ilumina los ojos, el entendimiento de los hombres y mujeres que nos rodean. Es la palabra de Dios que ilumina el camino, que ilumina
el camino por donde debemos conducirnos, que muestra el peligro, que le muestra a la gente que están caminando hacia el infierno. Por tanto, para que la gente salga de su ceguera espiritual, debemos enseñar y debemos predicar la palabra de Dios. Dice el texto, la ley de Jehová es perfecta. Queremos que la gente salga de la ignorancia. Prediquemos la palabra de Dios. Los pueblos, los gobiernos, máximamente en los países subdesarrollados, no quieren que la gente salga de la ignorancia y le conviene que la gente se mantenga sin conocer. Por tanto, ellos compran a la prensa para que no saque todo las cosas que necesitan saber, y la gente que tiene un conocimiento lo sacan fuera del país o no le permiten seguir avanzando en conocimiento, lo compran. Los gobiernos no están interesados en que el país crezca en educación e investigación, porque ellos se aventajan, ellos se nutren de la ignorancia de la gente. Nosotros del mismo modo sabemos que la falsa doctrina, las falsas iglesias se nutren de la ignorancia de la gente. Ellos están preocupados, ellos se preocupan cuando hay iglesias que enseñan. Las iglesias cristianas debemos dedicarnos no a cantar corito, no a tomar una güira y un pandero solamente a cantar corito. Nosotros, los pastores evangélicos, debemos dedicarnos a enseñar a la gente para sacar a la gente de la ignorancia. Esa fue la razón por la que Martín Lutero trajo la reforma protestante, porque en su tiempo la iglesia católica prohibía la lectura de la Biblia, y todavía en el día de hoy ellos no tienen ningún interés en que la gente lea la Biblia, porque aquellos que leen la Biblia, sus ojos van a ser abiertos para salir de la ignorancia espiritual, de la ceguera espiritual que lo está llevando a la perdición y a vivir lleno de temor y a recurrir a muchísimos medios, a la brujería, a la hechicería, para buscar algún sentido de seguridad que nunca lo tiene. Finalmente, estoy hablando de cómo sanar la ceguera espiritual. Estoy diciendo por medio de la predicación de la palabra de Dios y orando al Señor para que Él abra nuestros ojos espirituales. Orando al Señor. Salmo 119, versículo 8. Oiga lo que dice el salmita en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 8, dice: tu estatuto guardaré, no me abandone enteramente. Y otro versículo dice: abre mis ojos para ver la maravilla de tu ley. Oiga lo que dice el texto: abre mis ojos para que yo pueda ver, ¿qué? La maravilla de tu ley. Si queremos salir de la ignorancia, pídele al Espíritu Santo, pídele al Señor que abra tus ojos para entender la palabra de Dios, para ver la palabra de Dios. Hermanos y hermanas que me escuchan, oremos para que Dios abra los ojos de la gente, para que vean el peligro donde viven, para que vean la magnitud de la condenación eterna y busquen a Cristo. Oremos para que Dios abra los ojos de la gente, para que entiendan que solo Jesucristo es el camino. Y vean la gloria del Evangelio de Cristo. Vean cuán glorioso es Cristo, cuán hermoso es Cristo, cuán glorioso es el Evangelio. Vean qué bendición tan grande es servir al Señor. Oremos para que Dios abra los ojos, porque la gente está ciega, y el ciego que anda solo solamente tiene un camino, y es perderse. Pero si sus ojos son abiertos, no solamente vas a tener el gozo de poder percibir la belleza, sino que también vas a ser salvo del peligro. Dios le bendiga.